situación. Pero vamos a analizar ahorita en nuestro segmento en Agenda, si se trata de abuso sexual en lugares públicos, cómo debería actuar la víctima, cómo debería recurrir ante la ley y, por supuesto, cuál es ese factor psicológico que puede llevar a un hombre o a una mujer a cometer este tipo de acciones. Nosotros a usted le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que nos comente qué opina acerca de esta situación. Ya le damos la bienvenida al abogado Kentin Telles y también a la doctora Nicole Mendoza, con quienes vamos a abordar este tema. Buenos días, gracias por estar con nosotros y siempre comentar temas de interés, ¿verdad? Situaciones en las que nosotros podemos estar viviendo diariamente, y hablábamos un medio de transporte que muchos usan porque quizás no tienen un vehículo particular, ¿verdad? Entonces, iniciar consultando, ¿estamos aquí frente a un abuso sexual o acoso sexual, doctor? Bueno, obviamente estamos ante un abuso sexual, según lo que se manifestó por la víctima. Primeramente, pues felicitar a esta joven, a esta mujer, por la actitud que tuvo contra este agresor sexual. Esto se da a diario en las unidades de transporte colectivo, se da a diario en los buses, y las mujeres, la mayoría calla, doctora, la mayoría calla ante este tipo de agresión, porque esto es una agresión sexual. Lamentablemente no hay índices todavía de parte de la Policía, Auxilio Judicial o del Poder Judicial de estos casos que se pueden judicializar, por ejemplo, el caso que se dio, el caso que estás mencionando. Claramente estamos ante un abuso sexual. Mira, es importante entender los verbos rectores que establece el tipo penal del abuso sexual. Te habla de quien cometa este tipo de hechos a través de actos lascivos, lúbricos, tocamientos, sin el consentimiento de otra persona. Entonces, solo con el simple hecho de que de una manera morbosa, porque hay que apartar el hecho de algo que no sea intencional, porque vos podés ir en una unidad de transporte, el bus va muy lleno y puede haber un roce, pero es un roce por el movimiento del bus. Entonces, obviamente, ahí no estás ante un abuso sexual. Pero si se da la connotación de que el acto lascivo es morboso, intencional, claramente está ante un abuso sexual. Y recordemos que este delito está penado en nuestra norma, está penado y la pena oscila entre los 5 y 7 años. Esta persona perfectamente se puede judicializar, porque si logra probar la víctima, en este caso, del tipo de roce, el tipo de tocamiento que hubo, que fue intencional, sin su consentimiento, perfectamente esta persona puede ser procesada, hondureña. Perfectamente hablando, obviamente sabemos de que si ya vemos una acción, ¿verdad? Que perfectamente, como te mencionaba, pudiésemos estar frente a un delito, estamos frente a un delito de abuso sexual. Pero ¿qué lleva psicológicamente a un hombre o bien a una mujer a cometer este tipo de cosas? Porque sabemos que también hombres posiblemente hayan sido víctimas de algún tipo de abuso y quizás no lo denuncian, quizás no lo graban por el tema pues social, pero obviamente ¿qué lleva a una persona a cometer este tipo de acciones en lugares públicos en los que estás consciente de que puede haber una reacción y que van a haber otras personas que te van a estar observando? Doctora. Buenos días, siempre es un gusto compartir y este tema súper sensible, muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, es un delito, pero es una desviación de la conducta sexual, así lo dice la psicología. Entonces, lo que nosotros acabamos de ver en la nota es un tipo de parafilia. Entonces, las parafilias tienen que ver con patrones de comportamientos sexuales que son atípicos, como este, por ejemplo. Hay un montón de parafilias que en otros momentos nosotros ya hemos hablado acá. En este sentido, ¿cómo se llama este tipo de parafilia? Froteurismo, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de personas son denominados los frotter. ¿Qué es lo que pasa? Buscan estos lugares públicos donde hay mucha gente, que pueden ser los buses, pueden ser los conciertos también, porque Correcto. hay un conglomerado de personas. Entonces suelen hacerlos porque quieren pasar desapercibido. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una persona a hacer este tipo de acto? La desviación de su conducta sexual. Y si nos estamos enfocando específicamente al froteurismo, tiene que ver con esa ilusión que tiene la persona, ¿sí?, de frotar o de tocar, porque puede tocar seno, puede tocar caderas, puede tocar piernas, cualquier zona de la otra persona sin su consentimiento. Correcto. En este caso estamos viendo dos chicas, dos mujeres, que dicen, mira, me la vas poniendo, le dice una de ellas al varón. ¿Qué significa?
que su pene lo lleva erecto y va frotando la espalda o las caderas. Entonces estamos frente a una parafilia que, además de ser un delito, es una desviación de su conducta meramente sexual. No, lleva a un punto de excitación, como usted menciona, de que incluso uno de los casos llegó a sentir incluso lo que es su semen, ¿verdad? Porque él supuestamente terminó. Entonces, ¿esto qué pasa? Puede llegar una persona a ese nivel de no solamente frotarse, sino que incluso a eyacular, a batir y tener ya obviamente una reacción física en cuanto a este proceso. Precisamente, sí, Anduriña, precisamente esos son los riesgos que se corre, porque este tipo de persona, así como presenta esta parafilia, puede presentar otras además y puede masturbarse ahí. Muchas chicas, yo he recibido en mis consultas que me dicen, doctora, yo sentí el semen sobre de mí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esa excitación fue tanta que se masturbó encima o sobre la persona. Entonces, sí, perfectamente se puede dar. Hay algo muy importante que agregar a lo que está mencionando la doctora, y es porque estos casos, la mayoría de estos casos, doctora, no se denuncian. Sí. Porque de igual manera se da muy común en los buses, porque obviamente los agresores saben que es una forma común, entre comillas, de que se dé este tipo de situación, porque eso, ustedes en los trabajos, yo en los trabajos que he tenido compañeros de trabajo, todas llegan contando que en el bus venía un degenerado y me venía rozando. Sí. Entonces, eso es algo bastante común, y esas personas deberían de ser judicializadas. El problema es que en estos casos, la víctima que estamos hablando de la mujer no denuncia. Entonces, ¿por qué no denuncia? Porque creen que van en un conglomerado, como usted menciona, en un bus que va lleno de personas, entonces lo creen sentir común el hecho de la generadencia del hombre, porque si se da ese tipo de contacto en un lugar público, ahí sí la gente corre a poner la denuncia, se sienten realmente que hay un abuso y una agresión, pero cuando se da dentro de la unidad, no todas las mujeres llegan a interponer la denuncia. ¿Por qué? Porque ellas consideran que obviamente por la cantidad de personas puede ser un roce normal. Sin embargo, como usted mencionó, algo muy interesante, y eso es uno de los actos lascivos que relaciona el tipo penal, y es con una situación morbosa, un acto lascivo. Si la persona va sintiendo que obviamente el hombre ya va erecto, es porque ese hombre está morboseando, lo está haciendo meramente con una intención de placer, con una intención sexual. Y entonces uno diría, pero ¿cómo lo voy a probar yo en un juicio que esta persona obviamente cometió este abuso sexual? Claramente, o sea, para eso tenemos ahora, hay testigos, las personas que van cerca, por lo menos esta dama que se defendió de este agresor sexual porque lo hizo bien, lo expuso, y eso es lo que se tiene que hacer en estos casos, exponer a estos agresores y aparte de exponerlo, judicializarlo, con el hecho que esta persona pase a través del proceso del psicólogo forense. El psicólogo forense determina a través de su dictamen que tiene un daño psicológico por producto de esa agresión sexual, se le da bastante credibilidad a la víctima en estos casos con la ley 779 de igual manera, y esta persona puede ser judicializada. Así que esto es bastante común, esto se da a diario en las unidades de transporte, y estas personas, aparte de ser expuestas, deben de ser procesadas. Perfecto. Nosotros le reiteramos a la población que nosotros estamos a través de nuestra página de Facebook como Canal 10 Nicaragua, para que usted ahí nos deje su comentario, y precisamente por eso voy a dar lectura a algunos de ellos. Nos escribe acá un caballero, dice: buenos días, saludos, yo soy usuario de Todos los Días desde hace 16 años, pero hay un microbús que cubre la ruta de Managua-Jinotepe, y muchas veces algunas mujeres se enojan con solo el hecho de rozarlas sin haber ninguna intención. A veces es porque las rutas van con demasiados pasajeros, en otros casos es pura morbosidad. Ahí sí estoy de acuerdo, que se defiendan bien por la muchacha, pero recuerden que los hombres no son enemigos. Una cosa es, Anduriña, que la ruta vaya muy llena, ¿verdad? Entonces, eso es diferente a que vos sintás que tenés una persona detrás y que está tocando, que está frotando o friccionando tu cadera con su pene. Y lo otro que están diciendo en el mensaje, pues eso es comprensible. La ruta va llena, pido por favor con permiso, pero no podemos porque hay demasiada gente en la unidad de transporte colectivo, y bueno, ahí no podemos evitar, pero es la intención. Comúnmente nosotros decimos, es que me está manoseando, es que es un hombre morboso. Pero yo quiero que la población quede clara en este momento.
el término exacto de cómo se llama esta patología sexual, porque es una patología de la conducta sexual. Entonces los frotters andan ahí en la calle y precisamente esa es su desviación sexual. Ellos tienen una ilusión que frotando su pene o tocando el seno de la dama, entonces la van a seducir. Entonces esa es la ilusión de la cual ellos parten. ¿Por qué? Porque tienen una patología, lo que no los exonera del delito que están cometiendo. Por eso es importante que además de tener y pagar por ese delito, hay que atenderse también en salud mental y enfocada al área de la sexualidad. Tenemos comentarios en Facebook y uno de ellos es acerca de la situación que vivió esta joven. Dice, llama mucho la atención de que la pasividad de los demás usuarios en no acuerpar a la víctima. En estos casos, ¿qué es lo que pasa con nosotros, la sociedad? Lo vemos ya normal esto, porque nosotros no reaccionamos o venimos y decimos, ¿qué está pasando? O simplemente decimos, no me interesa, voy a ser indiferente ante este tipo de situaciones. Sí, unas dos cosas. Adicional a lo que dijo la doctora Nicole, de que lo hacen por seducir, también lo hacen simplemente por el hecho de su placer, doctora. O sea, yo puedo no tener la intención de seducir a la dama, pero lo hago con intención de satisfacerme yo sexualmente, con el solo hecho. Así que también podemos acreditar que el hecho de darme placer lo puedo hacer. Ahora, sí. Vos mismo dijiste, ¿por qué la sociedad que está ahí en la ruta, en el bus, no actúa ayudándole a la fémina? Pero si se da en un lugar, te aseguro, en un lugar público, en un parque, la gente le puede ayudar por lo mismo, porque la gente cree que obviamente dentro de la unidad es algo normal, porque hasta se ríen a veces de los comentarios, pero eso no es normal. Como dice la autora, eso hay una patología clínica y psicológica en estos casos. Entonces siempre es muy importante determinar que no haya intención, que obviamente sea sin que la otra parte, estamos hablando de la fémina, te dé ese consentimiento, que haya falta de consentimiento y que sea meramente un acto lascivo, porque puede haber un roce porque vas pasando, porque la unidad está llena, pero cuando ya te quedas haciéndolo de manera continua, obviamente ya lo estás haciendo de una manera sexual. Entonces esa es la conducta que se sanciona, esa es la conducta punitiva que el sistema obviamente lo judicializa como un abuso sexual. La mujer siempre tiene la tendencia a la indefensión, ¿ya? La mujer en términos general. Unas se pueden quedar calladitas, otras pueden gritar. Hay diversas reacciones. Pero ¿qué es lo que yo me he encontrado en mis consultas psicológicas? Doctora, yo no dije nada por miedo. No sé, entré en pánico cuando sentí una cosa ahí, así me lo dicen. Cuando yo sentí una cosa así en mi cadera, doctora, quería salir corriendo, pero no podía bajar de la ruta, ¿verdad? Entonces, esta chica defiende con mucha valentía su dignidad. A mí, sinceramente, me pareció un acto, claro, expuso su vida, porque tenemos que aclarar algo. Estos frotters también pueden delinquir, porque si hacen este tipo de comportamiento y de conducta en una unidad de transporte colectivo, pues son capaces de hacer cualquier otra cosa. Entonces, en principio expuso su vida, pero defendió con valentía su dignidad. ¿Por qué? Porque lo expuso, en principio lo expuso. Claro, habían espectadores, nadie apoyó, ¿verdad? Porque muchas veces la gente, y te lo dice, es que yo no me quiero meter en problemas que no es mío, ¿verdad? Entonces, después me voy a ver involucrado y yo no quiero eso. Entonces, hay muchas razones por las cuales las personas solamente quedan viendo. Pero en el caso de la víctima, puede ser por miedo, puede ser porque, o sea, estoy frente a una persona que es capaz de hacerme correcto, de hacerme cualquier otra cosa. Y entonces, quizás por eso las personas no reaccionan. Correcto, no, o sea, que se callen. Es cierto, toda la razón, doctora. Si llegaste a ser tan abusivo, de cometer un abuso sexual, que es uno de los delitos que está catalogado aquí como muy grave en nuestro ordenamiento jurídico, sos capaz de cualquier cosa. Esa persona era capaz de levantarse y lesionarla o hacerle cualquier daño a la mujer, peor que cuando está viendo que las otras personas no le colaboran a la fémina y la dejan en una total indefensión, porque estaba solita ella contra el agresor. Por suerte el agresor obviamente le dio vergüenza al hombre y no se pudo defender, porque al final ni era ni defender, era buscar una actitud hostil, pero
O sea, el hecho de que él ver otras personas, que la mujer está en indefensión, eso es lo que lo hace actuar y pudo actuar de cualquier manera esta pues persona. Yo llegaría a pensar, doctor, que más que vergüenza, porque si le diera vergüenza no lo anduviera haciendo. Entonces, que más que vergüenza es ver a la mujer que probablemente él nunca esperó que ella iba a reaccionar con esa fuerza y con esa valentía. Entonces, al ver a la muchacha con determinación, es probablemente lo que lo hace a él no agredirla, más que la vergüenza. No actuar, por lo mismo de que estamos acostumbrados a que no reaccionamos muchas mujeres y nos quedamos calladas por temor. Entonces, obviamente, hay que estar analizando estos puntos y obviamente que se eviten, ¿verdad? Sus últimas recomendaciones desde la parte legal, el proceso a seguir brevemente, doctor, y obviamente estos puntos psicológicos a analizar, que quizás a veces pudiésemos estar bajo esta condición psicológica y quizás no lo sabemos, doctora, también. De la parte legal podríamos decir, y algo muy importante, que las mujeres denuncien estos hechos, porque hay una cantidad de delitos que quedan impunes, peor estos delitos que son delitos de índole sexual, que los denuncien a estas personas. Vos podés decir, no tendría elementos de prueba para llevar a esta persona a un juicio y demostrar obviamente su conducta. Claro que lo podés hacer. Solo identificar primeramente a la persona con fotografía, ya después la policía entre su base de datos va a determinar quién es esta persona. Tomarle una foto al agresor, tomarle un video y exponer en el momento qué fue la agresión que te hizo. Porque tu prueba toral es tu declaración. Aunque no vayan testigos dentro de la unidad que vayan a declarar el juicio, tu declaración es contundente, porque al final vas a pasar por un experto, te van a llevar a un psicólogo forense y el psicólogo sí va a determinar la credibilidad de tu declaración. Recordemos que este tipo de delitos, obviamente a veces no hay muchos elementos de prueba. En este caso de la ruta está toda la gente que está obviamente ahí, pero no puedes contar con la declaración de estas personas. Pero es oral el dictamen forense del psicólogo. Con que el psicólogo forense dé credibilidad a tu declaración y en un juicio vayas vos y tenés tu credibilidad ante el judicial, esa persona puede ser condenada de 5 a 7 años. Y solo así, judicializando a estas personas, vamos a detener un poco este tipo de hechos morbosos que se dan en las unidades de transporte. Mire, como aquí no hay una causa exacta hasta este momento para este tipo de parafilia, entonces siempre se recomienda que hablemos de educación sexual científica desde edades tempranas, porque una de las causas que más cercana a este tipo de parafilia es la pobre o la nula educación sexual que han tenido desde etapas tempranas, y por eso es que se comienza a identificar ya en la etapa de la adolescencia. Entonces es importante que hablemos sin pena desde casa, desde el hogar. Número 1. Número 2, aquellas personas que tienen problemas para llegar a unificar relaciones interpersonales y relaciones sexuales también con su pareja, porque estos frotters pueden tener su pareja, pero tienen serios problemas para llegar a consolidar estas relaciones interpersonales y relaciones sexuales. Entonces hay que buscar la ayuda profesional. Lo que pasa es que muchas veces los frotters no aceptan que tienen un problema, pero la familia perfectamente puede buscar la ayuda profesional. Además de pagar por el delito, sugiero y recomiendo que deben de ser atendidos en salud mental. Muchísimas gracias por esos aportes tan relevantes para esta situación, ¿verdad? Hablamos de abuso sexual en lugares públicos y agradecemos también a quienes nos escribieron a través de nuestras redes sociales. Lamentablemente no podemos dar lectura a todos esos comentarios, pero es importante saber que ustedes están al tanto de estas situaciones de las cuales obviamente ninguno de nosotros está de acuerdo. Nosotros continuamos con más de Acción 10 en la mañana con Odili Vargas.